Ahora vamos a resolver la práctica dirigida. Ya estamos ya en la parte de cinemática en donde se realiza un MRV, un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Quiere decir que aparece ya una aceleración constante que hace que la rapidez del móvil vaya cambiando. ¿Está bien? En cada intervalo de tiempo, ¿sí? Entonces, en el problema 1 nos dice que hay un automóvil que desacelera. Profe, si me dicen que desacelera, quiere decir que la aceleración va justamente en contra del movimiento, ¿ya? Entonces, el automóvil, profesor, cada vez se hace más lento. Si desacelera, profesor, entonces su rapidez va disminuyendo, ¿no? Cada vez, va disminuyendo cada vez. Y justamente eso nos plantean, dice, desacelera sobre una pista horizontal y recorre 3 metros en su último segundo. Quiere decir que, digamos que se haga un instante, un segundo antes, ¿está bien? En su último segundo, porque se va a llegar a detener, en su último segundo, ¿está bien? Dice que recorre 3 metros, va a recorrer 3 metros. Ahí está, ahí está. ¿Qué más? Ya nos pide, determine, dice, su rapidez un segundo antes de detenerse. Justamente lo que habíamos planteado. Profe, si acá se detiene, entonces su velocidad, ¿está bien? En este tramo, podríamos decir que su velocidad es 0, profesor, porque acá se detiene. Y a nosotros nos están preguntando qué velocidad tenía justamente aquí. Un segundo antes de detenerse, ¿ya? Un segundo antes de detenerse. Si tú deseas, puedes plantear acá una velocidad inicial en este tramo y acá una velocidad final. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que nos están pidiendo es esa velocidad inicial, profesor. Eso siempre hay que colocarlo acá para saber justamente lo que nos están pidiendo. ¿Está bien? Lo que nos están pidiendo. ¿Ya? Ya. Entonces, profesor, vamos a plantear pues lo siguiente, ¿no? ¿Qué cosa tenemos acá? Tenemos la distancia. ¿Está bien? Tenemos la velocidad inicial, que es la que nos piden. Tenemos una velocidad final. Y tenemos el tiempo. Entonces hay distintas ecuaciones del MRV. Ya, y de acuerdo a los datos que tú tienes que saber cuál escoger. Por ejemplo, acá, ¿cuál nos conviene? Bueno, nos conviene porque nosotros sabemos de que la distancia se puede calcular también de esta manera, ¿no? Existen dos formas, ¿no? ¿Sí? De calcular la distancia. En dos ecuaciones nosotros podemos calcular la distancia directamente, pero en algunas más también vuelve a aparecer, ¿no? Esta distancia, ¿no? Dentro de una ecuación. Ya, en tal caso, una forma sencilla es así: la velocidad inicial más la velocidad final entre 2 y todo eso multiplicado por el tiempo. Mira, profesor, ¿y por qué no reemplaza? Porque la distancia es 3 metros en este tramo. 3 metros. ¿Está bien? La velocidad inicial es lo que le pide. La velocidad final, profe, es 0, porque llega con 0 ahí, no es que se detiene. Profesor, entre 2 y multiplicado por el tiempo, que por dato es un segundo. Haz un gran esfuerzo, a ver, por 1. Muy bien, muy bien. Entonces, por lo tanto, vamos a despejar y vamos allá a lo que nos están pidiendo, que es la velocidad inicial en ese tramo, Muy bien. A ver, lúcete, a ver, profe, por 1, bueno, sale lo mismo. Este 2 de acá pasa a multiplicar, profesor, porque este es 0. Sería 2 por 3. ¿Cuánto sería? 6. ¿6 qué? Metros por segundo. Esa sería la velocidad que me están pidiendo. Velocidad inicial multiplicada por el tiempo más un medio de la aceleración multiplicada por el tiempo elevado al cuadrado, profesor. Ya, entonces así de esa manera podemos hallar la distancia. Rapidito, rapidito, ¿sabes por qué? Porque ambos partieron con una velocidad inicial 0, profesor. Entonces esto va 0.
se va. Entonces de frente, la distancia de cada uno sería 1/2 por la aceleración multiplicada por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? ¿Está bien? Por ejemplo, a ver, la distancia 1, vamos a ponerlo por acá, al móvil, ya más fácil, va a recorrer una distancia 1. Y vamos a tener al otro móvil, ¿está bien? Que va a recorrer una distancia 2. ¿Estamos? ¿Sí? Ya está. A ver, para el primero, rapidito, la distancia 1, profe. 1/2 de la aceleración, su aceleración es 2, por el tiempo al cuadrado. Por dato, nos preguntan luego de 2 segundos de este instante. Entonces sería por 2 elevado al cuadrado. Profe, 2 al cuadrado es 4, por 2 es 8, y 1/2 por 8 me daría 4. Quiere decir que él va a recorrer desde acá hasta acá 4 metros. 4 metros. ¿Estamos? ¿Sí? Podemos hallar también la distancia 2, la distancia del segundo móvil. Claro, sería 1/2 de su aceleración, que es 4, por el tiempo al cuadrado. ¿Qué te parece? Tenemos 4 por 4, 16. Y por 1/2 me daría 8 metros. Su distancia del segundo sería 8 metros. Pero recuerda que la distancia que lo separaba era de ¿cuánto? De 18 metros. Entonces él ha avanzado 4, él ha avanzado 8, en total han avanzado, ¿sí? 12. Profe, pero nos están pidiendo la distancia que los separa. Digamos que esta sea la distancia que los separa. Uy, qué facilito, profesor. Entonces el valor de la distancia que los separa sería 18 menos 12, sería 6 metros. 6 metros. Bien, ahora el problema 3 nos habla acerca de un auto que realiza MRV y está, dice, aumentando, ¿no? Está aumentando su rapidez en 4 metros por segundo, dice, en cada segundo. ¿Profesor, qué es eso? Simplemente esa es la aceleración, bueno. O sea, si está aumentando la rapidez 4 metros por segundo en cada segundo, quiere decir que tiene una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. Ya, entonces es otra forma de explicar la aceleración, ¿no? La rapidez va aumentando en cada intervalo de tiempo. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces nos plantean luego de cuánto tiempo duplicará su rapidez. Entonces la situación que nos da, una situación inicial en donde tiene una rapidez, pues, ¿de cuánto? De 10 metros por segundo. Y nos plantean, ya hay que hallar en qué tiempo duplica su rapidez. O sea que va a tener una rapidez de ¿cuánto? De 20 metros por segundo. Si inicia con 10, entonces va a terminar con ¿cuánto? Con 20 metros por segundo. ¿Está bien? ¿Ya? Y lo que nos preguntan es ¿en qué tiempo va a suceder eso? ¿En qué tiempo va a suceder justamente eso? Entonces, ¿de qué manera podemos plantear? Bueno, profesor, existen varias ecuaciones, ¿no? Del MRV, entonces tendríamos que escoger, ¿ya? Tendríamos que escoger cuál es la que, ¿no? ¿Cuál es la que vamos a usar? ¿Cuál es la que vamos a usar? Por ejemplo, hay una que relaciona la velocidad final, ¿ya? ¿Con quién? Con la velocidad inicial, ¿ya? Y de acuerdo como este auto, por ejemplo, se acelera o desacelera, entonces yo puedo poner acá. Por ejemplo, en este caso acelera, entonces sería más, ¿está bien? Más que la aceleración multiplicada por el tiempo. Mira qué bonito, qué bonito. Vamos a reemplazar nada más, sí, vamos a reemplazar. Profe, la velocidad final que me piden es 20. La velocidad inicial, profesor, es 10. Mírame. Más la aceleración, 4. Y el tiempo es justamente lo que nos pide. Ya salió, ¿sí o no hay problema? A ver, acá tienes 20, acá tienes 10. Al final pasas a restar. Al final vas a llegar a que 4t
es igual a 10. Por lo tanto, ya el tiempo que nos piden, sería 10 entre 4. ¿Y eso cuánto vale? 2,5 segundos. Y esa sería la respuesta. Bien, ahora el problema 4 nos habla acerca de que hay un bloque que justamente es soltado. Bueno, cuando nos dicen que este bloque ha sido soltado, ya debemos asumir de que la velocidad inicial es 0. ¿Está bien? La velocidad inicial es 0. Ya, luego dice de tal forma que en el primer segundo recorre, dice 1 metro. En el primer segundo entonces dice recorre 1 metro. ¿Está bien? Muy bien. Ya nos plantea con qué rapidez llega al piso, sabiendo de que esa distancia AB es justamente de 100 metros. Muy bien. Entonces, se recomienda de que nos aprendamos, ¿no?, de memoria las ecuaciones del MRV. Por ejemplo, en el primer caso ya habíamos utilizado este de acá. Ya habíamos utilizado de que la distancia, ¿no?, era igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo, más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero, profe, si la velocidad inicial es 0, usted podría ya de colocar que en este caso la distancia sería 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué, profesor? Porque la velocidad inicial, al ser 0, ¿no?, se va a cancelar. Entonces, en este caso, solamente cuando la velocidad inicial es 0, solamente en ese caso podemos asegurar de que la distancia es 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces, profesor, recuerde que el dato le dice que en el primer segundo recorre 1 metro. Entonces usted podría reemplazar. Recorre 1 metro. ¿Ya? Y pongo acá que es 1/2 de la aceleración, que no la conozco, pero esto ha ocurrido en el primer segundo, entonces el tiempo vale 1, sería por 1 al cuadrado. Mira, ve, con esto ¿qué cosa hallamos? Hallamos justamente la aceleración. Con esto hallamos la aceleración. Bueno, de luces 1 al cuadrado, profe, vale 1. Muy bien. Profe, se simplifica con el 1. Bueno, ya no. Simplemente ya vayamos al grano. A ver, la aceleración simplemente sería 2, obviamente, metros por segundo al cuadrado. Entonces ya tenemos el valor de la aceleración. Lo que nos están pidiendo es con qué rapidez llega al piso. O sea, mira, va a recorrer esos 100 metros y nos están pidiendo con qué rapidez llega al piso. Entonces podríamos usar esta relación en donde está la velocidad final, está la velocidad inicial y el doble de la aceleración por la distancia. Mira, ve qué bonito. Profesor, pero la relación es así. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más el doble de la aceleración por la distancia. ¿Te das cuenta o no? Entonces justamente nosotros nos piden eso. ¿Con qué velocidad llega al piso? Ya, entonces nos están pidiendo la velocidad final. Ya está. Y sería igual a la velocidad inicial al cuadrado de luces, porque es 0. Entonces es 0, porque el bloque fue soltado. Entonces su velocidad inicial es 0. Qué bonito, ¿eh? Más el doble de la aceleración, que sabemos que es 2, por la distancia que sabemos que es 100. Mira, ahí está. Profe, 2 por 2, 4 y por 100, 400. La velocidad final elevada al cuadrado es igual a 400. Por lo tanto, la velocidad final sería igual a 20. ¿Qué número al cuadrado te da 400? 20. ¿20 qué? Metros por segundo. Esa sería la velocidad con la que llega al suelo.
5 nos dice que tenemos un móvil, un auto que realiza MRV, ¿ya? Y que logra triplicar su rapidez en 4 segundos. Entonces, si nos plantean el enunciado eso, lo mejor sería graficar. O sea, algo así, ¿no? Que en 4 segundos, dice en 4 segundos, logra triplicar su rapidez. O sea, si empieza con V, ahora será profesor 3V. Ahí está. Entonces, en 4 segundos triplica su rapidez. Y no solamente eso, dice que también recorre 80 metros. Entonces, se logra también desplazar 80 metros. Profesor, entonces mire, ahí por ejemplo nosotros podríamos utilizar rápidamente esta relación, ¿no? Sabemos que también se puede hallar la distancia. Si planteo qué cosa, la semisuma de la velocidad inicial con la velocidad final, muy bien, y todo eso multiplicado por el tiempo. Mira, ve. Entonces rapidito nomás, profesor, mire, 80, ya reemplazo, estoy reemplazando, ¿ah? Sería la velocidad inicial, que es V, más la final, que es 3V, entre 2. Y todo eso multiplicado por el tiempo, que es 4 segundos. ¡Qué bonito! A ver. Con eso voy a hallar, con eso vamos a hallar el valor de V. ¿Ya? Entonces, mira, puede ser así, ¿eh? Puede ser así. Mitad de 4 es 2 y mitad de 2 acá sale 40. 40 sería igual a 4V, o sea que V vale 10. ¿10 qué, profesor? Metros por segundo. Interesante, ¿no? Interesante. Entonces ya tenemos el valor de V, ¿sí? Pero lo que nosotros nos piden es el módulo, dice, de la aceleración. Entonces podría yo relacionar eso simplemente diciendo, bueno, la aceleración, recuerda, es cuánto aumenta la velocidad en cada intervalo de tiempo. Por eso que justamente la velocidad final se dice que es igual a la velocidad inicial más la aceleración multiplicada por el tiempo. Y entonces, profesor, rapidito, ¿no? Porque la velocidad final sabemos que es 3v, o sea que sería 30. Claro, porque v vale 10. Ya, entonces, y eso sería la velocidad inicial, que es v, o sea 10, mira, más la aceleración que no conocemos. No sabemos cuánto es la aceleración, pero sí sabemos el tiempo, que es 4 segundos. Qué bonito, ahí está. Entonces rápidamente con eso ya podemos saber el módulo de la aceleración. A ver, tú dime, a ver, despeja. Vas a restar, te queda 20. Sacas cuarta de 20. ¿Cuánto sale? 5. ¿5 qué? Se supone metros por segundo elevado al 4.